Somos opinión. ...92.9... Somos la clave. El año 2001 se produjo una situación que describo de la siguiente manera. 3 personas acudieron a la justicia buscando que se dilucidara una situación que era apremiante y que no podían resolver por sí mismos. Estas 3 personas estaban enfermas de VIH. Tenían lo que coloquialmente se conocía como SIDA. No tenían recursos para poder solventar el tratamiento que en ese entonces sus médicos les aconsejaban. Fueron a la justicia, a la Corte de Apelaciones falló a su favor, señalando que el Estado tenía que solventar el gasto en que ellos tenían que incurrir porque tenían el mandato constitucional de ser protegidos y garantizada su salud. Si acaso no había alternativa y los médicos exigían que ese fuera el tratamiento. La Corte Suprema revirtió aquello y señaló que no podía inmiscuirse en la acción de política pública, y menos generando un costo al presupuesto. Las 3 personas murieron de SIDA. No se recuerda mucho eso. A partir de ahí, en esa Corte Suprema distinta, mucho más conservadora, anterior a todos los movimientos sociales y de todas las discusiones que han habido respecto de los derechos de los ciudadanos, a partir de ahí se ha generado en distintas instancias una suerte de jurisprudencia donde la Corte Suprema viene diciendo hace rato, y se lo viene diciendo al legislador, al Congreso, a la Presidencia de la República, que debe ajustar las leyes para que se garanticen los derechos sociales que están establecidos en la Constitución. Una serie de fallos judiciales, todos han ido a partir de entonces en la misma dirección. Algunos tienen que ver con el uso de fármacos que los pacientes no pueden costear y que son la única posibilidad de que esas personas sobrevivan. Otros tienen que ver con situaciones que afectan a las ISAPRES, como por ejemplo el caso de esa mamá que llevó a 3 ISAPRES ante la Corte Suprema porque no le admitían afiliar a su hija porque la hija tenía labio leporino. Y eso se entendía como una preexistencia que iba a costarles caro. La respuesta de la Corte Suprema, de esta nueva Corte Suprema, y particularmente de la tercera sala, fue que el derecho social de garantía de salud de los chilenos estaba antes que las condiciones que se conocían como preexistencias. Y en el caso que se conoció en el día de ayer, la tercera sala también de la Corte Suprema por 4-1, establece que un niño de poco más de 1 año de edad, que tiene una enfermedad neuronal dificilísima, muy rara, cuyos médicos señalan que no existe más que un medicamento que pueda hacer que sobreviva. Y ese medicamento vale en su primer año 500 millones de pesos. La tercera sala de la Corte Suprema ayer señala que los fondos para solventar ese tratamiento debe colocarlos el Estado, debe concurrir a financiar
ese tratamiento porque el derecho social de garantizar la vida del pequeño es anterior al estado de la caja presupuestaria del Ministerio de Salud. Y eso fue un boom, porque en definitiva lo que está ocurriendo es que la Corte Suprema le está diciendo hace mucho rato ya al legislador que ni las ISAPRES, ni las situaciones que tienen que ver con costos de medicamentos pueden ocultar el hecho que las personas están protegidas por derechos sociales en el ámbito de la salud y que el Estado tiene una obligación cuando eso ocurre. Este niño no estaba dentro de las enfermedades que se conocen como la ley Ricarte-Soto, que son una serie de enfermedades complementarias, difíciles, pero es de tal excepcionalidad que estaba fuera de eso y tenía un costo altísimo, pero era lo único que existe y los médicos decían que sin eso el niño se moría. Raya para la suma sobre la lección a aprender. No se quiere hablar de derecho social en el marco de la salud. ¿Por qué? Porque cuesta plata. Prefiere hablarse de seguros privados, seguros 1 a 1, seguros por causa, por paciente. Y la razón por la que se está judicializando esto cada vez más es porque, repito, no hay un ajuste respecto de lo que la justicia está señalando. Se debe entender esto como derecho social, mientras que la política pública está tratando de mirarlo por aquello que implique el menor costo posible. Y en ese caso tiene que transformarlo de derecho social a un derecho privado. Si es que esto sigue así, vamos a tener o va a continuar esta tendencia a que se acuda a los tribunales de justicia y particularmente a la Corte Suprema para que sea la Corte la que resuelva un caso que debe resolver la ley. Pero para resolverla la ley hay que tener el talante y tener la valentía de asumir de que se está hablando de derechos sociales, una palabra que no se quiere usar. Porque eso implicaría de alguna manera tener que resolver cosas como de dónde se obtiene la plata para poder financiar aquello que está garantizado en la Constitución. La salida fácil era hacer lo que se hizo el año 2001. Simplemente la justicia no se puede meter en cosas que se perciben son de las políticas públicas y por lo tanto que los 3 que están exigiendo este medicamento contra el SIDA se mueran. El Estado prefiere u opta, no es que prefiera, opta porque se mueran. Eso cambió. Y el cambio es súper importante para la ciudadanía porque tiene que ver con cosas que les pasan a ellos. Y mientras estamos en esta situación de fallo aquí, fallo allá, la discusión de fondo que podría solucionar el tema, que es darle el estatus de derecho social a la salud, sigue dando bote, sigue eludiéndose y sigue primando la idea de que al final quien tiene plata tiene tratamiento médico. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. Estamos ya comenzando Combinación Clave y tenemos en nuestro primer entrevistado, él es Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por el tiempo. Queríamos abordar un poquitito lo que se conoció como esta operación
retorno humanitario de una serie de personas de origen haitiano. Primero que nada, en términos de descripción, entiendo que esta es una posibilidad que se dio para que los haitianos que quisieran volver a su país y no tenían recursos pudieran hacerlo a costa del Estado chileno después de inscribirse en una lista al respecto, ¿no? Efectivamente, el plan humanitario regreso ordenado, según lo dice la resolución, es justamente para cualquier extranjero de países no fronterizos que por razones humanitarias, o sea, que no tenga los fondos para él mismo poder volver a su país, pueda retornar. Y las razones del retorno son variadas. No solamente se ha centrado mucho en la perspectiva laboral, pero también hay temas familiares, hay temas de clima, hay temas culturales que influyen. Y lo que ha pasado es que hasta el momento, dado que fueron las mismas comunidades haitianas las que levantaron esta solicitud, que hayan sido los que más se han inscrito al proceso, y por términos, por supuesto, de eficiencia, nosotros tenemos que tener una masa crítica de al menos un avión para poder ejecutar estos viajes. Sí, hay dos cosas que ayer se discutió bastante. Una tenía que ver un poco con lo que acaba de señalar, en el sentido de que pareciera, y usted acaba de decir que está abierto a todos los países que no sean fronterizos, pero que esta concentración exclusivamente en los haitianos parecía que tuviera una suerte de alguna manera de discriminación única. O sea, lo que hemos visto es que justamente las comunidades que han sido más vulneradas y tienen más necesidades humanitarias es la comunidad haitiana. Nosotros vemos la cantidad de números de personas haitianas que cayeron en irregularidad, que presentaron documentación falsificada, que se vulnera sus derechos en vivienda y en salud, y ellos se han movilizado más en este tema, pero en los últimos días hemos visto también cómo comunidades colombianas también se han movilizado, y si están dadas las condiciones, nosotros informamos semana a semana al subsecretario del ministro, y se podría dar la opción de que vaya un avión allá. ¿Qué explicación hubo para lo que se vio ayer, por ejemplo, en algunos de los despachos que dieron en televisión, para una serie de ancianos que mostraron incluso en sus celulares el mensaje que habían recibido, que estaban confirmados como pasajeros del avión que los retornaba y que sin embargo no pudieron abordarlo? Efectivamente, nosotros hicimos un catastro de las 55 personas que estaban afuera y vimos caso a caso. De los 55 había 7 personas que ni siquiera estaban inscritas, o sea, no habían hecho ninguna gestión, no habían firmado esta declaración jurada para validar justamente que esto es un programa 100% voluntario. Habían cerca de 32 personas, de los cuales aún no se ha analizado su caso, porque nosotros necesitamos validar justamente que no tengan temas judiciales pendientes, y habían 12 que efectivamente estaban inscritos, que se había validado su caso, pero no habían sido citados, porque el primer criterio para este primer vuelo fue un criterio de territorialidad, es decir, no llamamos a nadie al norte de la región de Valparaíso y nadie al sur de la región de O'Higgins. Sobre los casos específicos, sí habían 2 personas que efectivamente tenían el mensaje original. Sí. Nosotros revisamos la lista de todos los teléfonos a los cuales le enviamos mensaje, pero ellos llegaron cerca de 2 horas y media tarde al lugar. Y como cualquier vuelo, si tú llegas 2 horas y media tarde, lamentablemente tuvimos que partir sin ellos. Pero ellos justamente esperamos que puedan dejar el próximo vuelo. Lo que pasó con los mensajes en concreto, y nosotros lo verificamos varias veces, es que sacaban un pantallazo al mensaje de las personas que efectivamente sí habían estado confirmadas y se lo mandaban por WhatsApp. Nosotros los requisitos que justamente pedíamos para el vuelo no solo era este mensaje, que claramente si tú se lo envías a tu amigo por WhatsApp no tiene ninguna validez, sino que también hicimos jornadas de orientación la semana pasada donde le explicábamos la información, les dijimos que la confirmación o el check-in iba a ser de forma telefónica, y a todas las personas que subieron al avión las llamamos por lo menos 3 o 4 veces. Entonces, nosotros entendemos justamente la ansiedad en estas personas que quieren retornar, que quieren justamente una mano. Les pedimos que se inscriban en cualquier Chile Atiende o en las gobernaciones y que esperen la confirmación telefónica para el próximo vuelo. Y recordar que un mensaje o un pantallazo enviado por WhatsApp no es suficiente validación para pensar que eso es un pasaje de retorno a Haití. Estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Álvaro, ¿cuál es la razón para el que se haya solicitado o se haya impuesto que no pueden retornar estas personas, estos haitianos, a Chile hasta un plazo de
9 años, porque de alguna manera eso uno lo entiende, o por lo menos uno lo podría entender, si es que acaso las personas hubiesen cometido algún delito, o tuvieran alguna tacha, o tuvieran algún tipo de situación, pero eventualmente si es que ellos ingresan o postulan legalmente regresar al país, ¿cuál es la razón por la cual no puedan volver antes de 9 años? La razón es bien concreta. Nosotros teníamos que generar una señal para explicar que este programa, primero, era un programa que conllevaba una decisión bastante importante por parte del ciudadano. Nosotros justamente queremos darle esta opción para que las personas decidan y no sean autodefinidos representantes que hablen por los extranjeros y que entiendan que el Estado hace una inversión relevante en ellos. El Estado no tiene la capacidad de hacer este programa todos los años, no tiene justamente las condiciones para ser una especie de agencia de viaje, como dijo el subsecretario, y que las personas que libre y voluntariamente tomen esta decisión lo internalicen. Nosotros también exploramos algunas otras opciones. Por ejemplo, hablamos de qué pasa si ellos quieran volver a futuro, por ejemplo, puedan pagar su pasaje de vuelta, o otros temas específicos. O incluso pudieran pagar el mismo pasaje que le facilitaron el gobierno de Chile para salir. Por eso, de hecho esa fue una de las propuestas también. El tema es que operativamente era tremendamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque establecer un pago o un reembolso hacia el Departamento de Extranjería, que además después se tiene que reenviar justamente a Fuerza Aérea, generaba un tema administrativo complejo. Entonces, cuando nosotros definimos 9 años, justamente es por la señal o para que le den el peso relativo a lo que tiene esta decisión. Un caso súper particular, una persona que llegó ayer, que tenía su maleta lista, que había hecho el check-in, y a último minuto dijo, no, ¿sabe qué? Prefiero quedarme. De hecho, se quedó por la polola y le deseamos la mejor de la suerte. Y se deseó quedar y nosotros dijimos, ningún problema. Este es un programa totalmente voluntario, es una decisión, nosotros queremos que ustedes libre y voluntariamente tomen esta decisión, internalicen lo que hace el Estado, porque este programa no se va a volver a repetir. Y yo pregunto, ¿cuáles son las condiciones o cuál es la probabilidad de que una persona que en los últimos 2 años no se integró, se va a integrar en los próximos 6 meses? A ver, miremoslo, si me lo pregunta a mí, la respuesta que yo diría es depende de cuál es la razón por la cual no se integró. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Si es que la persona no se integró porque, miremoslo de la siguiente forma, no se integró porque no hubo una acogida por parte del entorno que él tenía para ser acogido, o no se integró porque no supo el idioma, o no se integró porque la persona, bueno, no sé, por distintas consideraciones no tenía empleo. Todas esas cosas pueden variar relativamente rápido. El clima también influye mucho. El clima también influye mucho. Y eso sí que creamos lo que está cambiando según el día de ayer. Es verdad, nada que decir con eso. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la nueva política, lo que tiene el proyecto de ley y el incentivo importante es justamente garantizar que todo extranjero no turista que llegue a Chile llegue con RUT del día 1, para que la probabilidad de que se violen sus derechos, especialmente en materias de vivienda y laborales, y facilitar el acceso a salud y educación, se respeten, pero también para que el proceso de inclusión y desarrollo en Chile sea mucho más eficiente. Hoy en día, la gente que llega como turista y tramita una visa demora de 6 a 8 meses. Sí. Es verdad que queremos mejorar los tiempos y los procesos, pero nosotros como chilenos muchas veces damos por sentado lo que es justamente no tener RUT. No tener RUT en 8 meses es muy complejo. O sea, te dificulta el acceso a salud, a bancarización. Gran parte de los temas de los abusos en vivienda van por esa línea. Entonces, si bien como la postura que estamos haciendo desde el Ministerio del Interior es justamente avanzar en esa línea, y entendemos que este plan humanitario es una excepción. Son personas que literalmente estaban en la calle y lo único que querían era volver a estar con sus familias o desarrollar su proyecto. Estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Álvaro, ¿se espera que también haya vuelos de otras nacionalidades, por ejemplo, venezolanos, colombianos, peruanos? El caso de Perú no, porque es país... país limítrofe, tiene razón, no, pero en el caso de ecuatoriano, venezolano, colombiano... Sí, yo creo que hay una alta probabilidad, al final la decisión siempre va a depender del ministro y del presidente, pero creo que va a haber una masa crítica importante para que podamos hacer un vuelo hacia Colombia. El caso de Venezuela es particular, porque solo una persona se inscrita, que es un poco raro, pero existe esa condición. Y de Ecuador hemos tenido bastante poco inscripción, no lo había pensado.
El número 1 de inscritos es Haití, número 2 en general Colombia y número 3 República Dominicana. Nosotros analizamos semana a semana las inscripciones y por supuesto dependiendo de la disponibilidad de recursos y también de la planificación de la FACH, vamos a ir disponiendo los aviones, pero estamos dispuestos a analizarlo y no habría en primera instancia problema para tener vuelos a Colombia, a República Dominicana o a donde se necesite. ¿Cuáles han sido las proporciones, Álvaro, que se ha visto de personas que ustedes detectan que tienen, por ejemplo, cosas que se ha hablado mucho en términos de redes sociales, que tienen situaciones de prontuarios policiales o prontuarios penales en los países de origen? Y ¿qué tanto eso es algo que incide porcentualmente en gran medida en la inmigración que llega a Chile? No, los casos de gente que tiene efectivamente delitos graves, porque también, por ejemplo, Perú y Colombia hay varios que tienen por el, ¿cómo se llama? Cuando no pagan a los hijos. Sí, de pensión. Claro, pero eso entre comillas, para la legislación chilena, sí. O sea, es importante pagarlo, pero no es motivo justamente para estigmatizar o hacer alguna condición. Pero es una minoría, y yo quiero ser súper transparente. En general, los extranjeros que vienen a Chile vienen justamente buscando mejorar la calidad de vida de su familia, y cuando vienen a Chile mejoran la calidad de vida del país que lo recibe. Lo que sí es que nosotros vamos a ser súper claros, y esta pequeña minoría, o sea, estoy hablando de menos del 2% de personas que tienen antecedentes penales graves, ellos justamente tenemos que tomar las medidas respectivas para que no entren, o si llegan a entrar, que sean expulsados, porque eso mejora la convivencia entre nacionales y extranjeros y le entrega también seguridad a los migrantes que están en Chile, porque saben que los que están acá no tienen antecedentes penales, por lo tanto hay que confiar en ellos, y en los que los tienen van a ser expulsados, por lo tanto también dándoles seguridad, porque la estigmatización que ocurre hoy en día es muy potente. Teniendo en cuenta, Álvaro, que la inmigración, por lo menos en todos los estudios que yo conozco y cosas que dicen algunas de las organizaciones que trabajan con migrantes, la inmigración para un país como Chile, que tiene una tasa de natalidad casi negativa y tiene un envejecimiento gigantesco, es fundamental, porque de otra manera no logramos reemplazar la fuerza laboral que sale de las posibilidades de trabajo con los nuevos jóvenes que se integran. Uno tendería a mirar la inmigración como con unos ojos súper generosos, porque de alguna manera están ayudando a que el país pueda mantener su tasa de productividad, digamos, o aumentarla, porque con los propios ciudadanos chilenos no resulta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, Chile necesita la migración no solo en lo económico, también en lo cultural, en lo social, en lo deportivo. O sea, el impacto que genera la migración es muy potente. Nosotros ahí creemos que hay dos temas clave. La perspectiva del Ejecutivo del gobierno de Sebastián Piñera no es frenar la migración, sino es ordenar. Y ordenar justamente apunta a la lógica de que todo extranjero no turista pueda entrar a Chile con un carnet de identidad, un RUT. Y, por ejemplo, crear opciones o esta visa oportunidades para visibilizar las oportunidades que existen laborales o otras condiciones, pero no solo en Santiago, sino también en regiones. Yo creo que nosotros llevamos años discutiendo de cuáles son los mejores incentivos sobre política de centralización, y la migración podría ser una oportunidad muy interesante para, por ejemplo, incentivar a que especialistas médicos o emprendedores puedan ir a las regiones. No estoy hablando de los planes que hicieron hace 150 años, sino decir, oye, ¿sabéis que, no sé, en Arica, en Magallanes, en Aysén, existen en estas áreas laborales, existen buenas oportunidades? Si tú postulas a esas áreas, tienes mayor prioridad o una probabilidad de obtener la visa más rápido que una persona que justamente, que no sé, un abogado que venga a la región metropolitana. ¿De dónde salen los fondos para solventar estos aviones de vuelta, Álvaro? En general, o sea, son fondos que estamos viendo que los compartimos desde el Ministerio de Interior con Cancillería. ¿Salen de Cancillería? No, Interior y Cancillería. Interior y Cancillería. ¿Y son fondos que tienen algún tipo de glosa especial para este tipo de cosas? ¿Son fondos de utilización de emergencia, por ejemplo? En general están pensados para fondos de movilidad humana. O sea, ese es el término como en general. Todos estos programas de retorno están definidos bastante bien en las convenciones de trabajadores migrantes y de cómo incentivar el tema de movilidad. Entonces hay varias, la OIM, la ACNUR y otros, tienen bien definidos estos procesos y en general existen fondos asociados a temas de movilidad. Y apuntamos un poco a eso. Lo que sí es, esto no va a ser un plan permanente, no hay recursos para hacer estas condiciones y nosotros justamente estamos tendiendo una mano
a personas que estaban en Chile y que caso a caso querían volver y no tenían ninguna opción. Y en verdad ver la historia o la alegría de las personas cuando llegaron es muy impactante. Y también plantea los desafíos que tiene Chile sobre materia de inclusión y de política social migratoria. El proyecto de ley justamente define el Consejo de Política Migratoria y el rol que van a tener ministros como el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Vivienda, Educación, Salud, Mujer y Equidad de Género y Trabajo va a ser clave para la definición de la política social migratoria. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Gracias por el tiempo, Fernando. Hasta luego. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? ¿Cómo estás, Elías Figueroa? Primero que nada, agradecerle a ustedes y decirle que me siento muy contento estar acá rodeado de familia, amigos. Don Gerardo Inostroza, nuestro hombre en el piano, 96 años, don Elías, dice que lo conoce allá de Villa Alemana. Pero por supuesto, de allá somos la mejor ciudad Entonces, de acá de la zona. Don Gerardo, Villa Alemana. Mira, don Gerardo Inostroza en este momento le está tocando el cumpleaños de feliz a usted, don Elías Figueroa. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Solo queríamos saber cómo está Gabriel, cómo... Muy bien, al lado mío trabajando. No te Estamos súper contentos que... altavoz. Gabriel. Toc. Ya, se está riendo con... Le sacamos una sonrisa. Ha vuelto Lázaro. Un abrazo, Gabriel Boric. Yo también me vuelvo... Ahí habló. Ahí habló, gracias, Gabriel. Ahí habló, sí. Ahí está Lázaro. Gabriel, te estábamos... Y Gabriel, yo también me vuelvo 14 veces a mi casa a ver si la casa está cerrada. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio